En esta tercera parte de la clase abordaremos los temas de digestión, absorción y un somero estudio de la fisiología hepática en sus funciones relacionadas estrictamente con los procesos digestivos. Los procesos de digestión y absorción son aquellos que llevan a conseguir que las macromoléculas compuestas que están presentes en el alimento sean llevados a sus componentes más elementales, que son aquellos que van a poder ser absorbidos en el intestino y posteriormente utilizados por las células. Conviene hacer un estudio conjunto de la digestión y absorción, y eso lleva a un nombre específico en la fisiología digestiva, que es la marcha de la digestión. En este esquema se generalizan los procesos de secreción y absorción relacionados fundamentalmente con los volúmenes de agua. Notemos entonces que el aporte de la secreción de las glándulas salivales está alrededor de 300 mililitros. El aporte de la dieta es de 600 mililitros. La bilis hace un aporte aproximadamente de 300 mililitros y el estómago 600 mililitros y el páncreas otros 600 mililitros. En el intestino delgado la secreción oscila alrededor de los 300 mililitros. Todos estos volúmenes, cuando llegan al intestino delgado, fíjense ustedes que la absorción es de aproximadamente 2.350 mililitros. Y en el intestino grueso, fundamentalmente en el colon, la absorción está en el orden de los 315 mililitros, siendo entonces la pérdida por materia fecal 35 mililitros. De acuerdo a este criterio, nosotros tenemos que considerar entonces que el principal órgano de absorción, ya sea del agua como de los principales componentes de la dieta, es el intestino delgado. Este proceso obviamente está referido a los animales monogástricos, en especial el carnívoro, por ejemplo, perro y gato. Y también es muy similar en el ser humano. Vemos que la absorción del intestino grueso, si bien es importante porque estos 315 mililitros son los que permiten que la materia fecal tenga una consistencia adecuada, pero de todas maneras está lejos de ser el principal órgano de absorción de agua y de electrolitos. Eso es un concepto que es muy importante tenerlo presente. Este esquema representa la membrana apical del enterocito. Vemos la existencia de pliegues que constituyen las llamadas vellosidades, y estas vellosidades a su vez están cubiertas por una gelatina glucoproteica llamada glucocálix. En estas glucocálix nosotros vamos a encontrar enzimas digestivas y transportadores de membrana. También encontramos cubriendo el epitelio del polo apical de los enterocitos, mucus producto de las células caliciformes. Lo destacable de esta diapositiva es el enorme aumento que se produce del área de superficie que va a estar en contacto con el contenido intestinal cuando están presentes las vellosidades y las invaginaciones. Fíjense que la ausencia de ellas reduce notablemente el área de superficie y por lo tanto eso va a reducir también notablemente todos los procesos de digestión y de absorción. Comenzaremos con el estudio de la digestión y absorción de los lípidos. En líneas generales, comienza un pequeño proceso de digestión de los lípidos producido por la lipasa salival en aquellas especies que la poseen. Este efecto es muy pequeño, muy transitorio, debido a que la acción de la lipasa salival es rápidamente inactivada por el pH ácido del estómago y luego va a comenzar la verdadera digestión de los lípidos cuando estos llegan al intestino delgado. Los lípidos se presentan fundamentalmente de tres formas, ya sea como triglicéridos, ya sea como ésteres del colesterol o como fosfolípidos. Comenzamos viendo el efecto que tienen la lipasa pancreática sobre los triglicéridos. El triglicérido está conformado
por el glicerol y 3 ácidos grasos de distinta magnitud. Por acción de la lipasa, nosotros vamos a obtener como producto final un monoglicérido, que es el 2-monoglicérido debido a que el ácido graso ubicado en la posición 2 es el de más difícil remoción. En este caso es el ácido esteárico, pero cualquier ácido puede ser lo mismo, ¿verdad? Y 2 ácidos grasos libres. El proceso comienza con la emulsificación de la grasa por parte de la bilis y la combinación de esta emulsificación con los movimientos de mezcla propios del intestino delgado. Con ello conseguimos la emulsión de la grasa, lo que va a permitir brindarle a la lipasa pancreática una mayor superficie de acción. Entonces, el producto final van a ser los ácidos grasos y un 2-monoglicéridos. Generalmente 2 ácidos grasos y un monoglicérido. Rara vez se puede obtener el glicerol y los 3 ácidos grasos libres, porque esa reacción lleva un tiempo que habitualmente el contenido intestinal no lo tiene. Recordemos entonces que lo que habitualmente nosotros llamamos lipasa pancreática es un complejo de distintas enzimas. Entonces, las lipasas van a actuar sobre el triglicérido, dando como producto final monoglicérido y ácidos grasos libres. La hidrolasa de ésteres del colesterol va a actuar sobre los ésteres del colesterol. El producto final, colesterol libre y ácidos grasos libres. Y las fosfolipasas A2 actúan sobre los fosfolípidos, dando lisolecitina y ácidos grasos libres. Las enzimas lipolíticas del páncreas, o sea, la lipasa pancreática en conjunto, es un conjunto precisamente de enzimas que se liberan en forma activa. En realidad no son profermentos y su activación va a depender de la presencia del pH alcalino intestinal junto con la presencia de cofactores que son habitualmente iones cálcicos. Producto entonces de los procesos digestivos en el intestino delgado, se le va a ofrecer al enterocito distintos productos. Vemos entonces que encontramos ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos de cadena media y triglicéridos de cadena corta que difunden al interior del enterocito y posteriormente pasan a la circulación sanguínea. Recordemos que la barrera celular, o sea, la membrana celular, es liposoluble, o sea que va a permitir el pasaje de sustancias de naturaleza lipídica. También encontramos otros productos que conforman ya lo que se llaman micelas, que es un complejo en el cual vamos a encontrar monoglicéridos, ácidos grasos de cadena larga, ácidos grasos de cadena media, ácidos y sales biliares y las lipasas que ya mencionamos anteriormente. Estos también van a difundir al interior del enterocito y allí se van a disolver separándose sus distintos componentes. Y aquí encontramos dos procesos que son típicos de la digestión y absorción de las grasas. Uno de ellos es la resíntesis de los triglicéridos, o sea, el enterocito utilizando los monoglicéridos y los ácidos grasos libres resintetiza un triglicérido diferente al que estaba presente en el alimento. Y el otro proceso es la formación de kilomicrones, en los cuales nosotros agregamos a los componentes lipídicos algún componente proteico, o sea, proteína de bajo peso molecular. Este kilomicrón, junto con los triglicéridos resintetizados, van a migrar hacia la linfa y posteriormente incorporarse a la circulación sistémica. Los hidratos de carbono son la principal fuente energética para los animales y el ser humano. Se presenta en la dieta de distintas formas. Una es el almidón, que es el más abundante de todas las formas en que se presentan los hidratos de carbono. También se puede presentar como glucógeno en mucha menor proporción. El glucógeno está presente en las células animales. Y también en pequeña proporción como amilosa
o como celulosa dependiendo de la especie. Veamos qué ocurre con ellos. La digestión del almidón comienza en la cavidad bucal por acción de la tialina. Más o menos el porcentaje de digestión del almidón por la tialina es relativamente bajo, de 20 a un 40%. Eso va a depender fundamentalmente de la especie que nosotros consideremos. En los animales domésticos el valor está más cercano a 20, mientras que en el ser humano está más cercano a 40. Pero la tialina salival se inactiva muy rápidamente cuando llega el contenido de la cavidad bucal al estómago. El pH ácido rápidamente la inactiva. En consecuencia, el proceso digestivo se va a continuar fundamentalmente en el intestino delgado por acción de la amilasa pancreática, que es la encargada de la digestión del mayor porcentaje de almidón de la dieta. Por acción de ella, nosotros vamos a obtener maltosa y polímeros de 3 a 9 moléculas de glucosa. Y posteriormente las maltasas a nivel intestinal nos van a dar como producto final la glucosa. En la dieta se puede presentar también celulosa, como dijimos antes, pero la celulosa, como presenta enlaces de glucosa beta 1,3, es indigerible por las enzimas presentes en el intestino delgado. Solamente aporta fibra que sirve para dar volumen a la materia fecal. Distinto es el proceso en los poligástricos que ya estudiaremos en la próxima clase. Otra presentación de los hidratos de carbono son los oligosacáridos, producto de la digestión de los polisacáridos. Entonces, vamos a encontrar en el ribete en cepillo de los enterocitos enzimas que son oligosacarasas. Por ejemplo, tenemos la lactasa que actúa sobre la lactosa, que es el azúcar de la leche, digiriéndola en galactosa y en glucosa. La presencia de esta lactasa no es constante en todos los animales de una misma especie. Hay un porcentaje que va a variar de acuerdo a la especie de animales que no tienen lactasa en cantidad suficiente como para producir la digestión de la lactosa. En esos casos, la lactosa va a hacer un efecto osmótico en la luz intestinal y va a dar como resultado final entonces un aumento del volumen del contenido intestinal que va a llevar en definitiva a una diarrea. Otra enzima que nosotros tenemos en el ribete en cepillo es la sacarasa. La sacarasa va a actuar sobre la sacarosa y va a dar como resultado final fructosa y también glucosa. Y también vamos a encontrar en la membrana, en el ribete en cepillo del enterocito, maltasas y alfa-dextrinasas, que el producto final va a ser la glucosa. Entonces, estos tres procesos son los que nosotros vamos a tener disponibles para la absorción, o sea, glucosa, galactosa y fructosa. La lactosa, como dijimos, por acción de la lactasa, va a dar como producto final la glucosa y galactosa. Estos monosacáridos son absorbidos a nivel del enterocito en un cotransporte con el sodio. Recuerden los cotransportadores SGLT, o sea, sodio glucosa low transport tipo 1, que son los que hacen un cotransporte de sodio con la glucosa y un cotransporte de sodio con la galactosa. Esto sería la fase de absorción, o sea, vamos a incorporar al hidrato de carbono al citosol de la célula. Una vez incorporadas la glucosa y la galactosa junto con el sodio al interior del enterocito, se produce la separación del sodio por un lado. Acá vemos la bomba sodio-potasio ATPasa dependiente que mantiene la concentración de sodio relativamente baja en el interior de la célula, y tenemos también que evacuar el monosacárido hacia la circulación, debido a que el acúmulo, ya sea de glucosa o de galactosa en el interior de la célula, va a dificultar este proceso de cotransporte.
El caso de la fructosa es especial porque la fructosa es transportada por un GLUT, el GLUT5, o sea, no requiere cotransporte, y es incorporada al interior del enterocito. El pasaje de entrega o la fase de entrega también se da a través del GLUT2. La digestión de las proteínas comienza recién en el estómago y vemos que allí se conjugan dos procesos. Por un lado, la hidrólisis no específica, producida por el ácido clorhídrico en acción directa sobre la proteína, y la hidrólisis enzimática producida por la pepsina. Vemos que el papel del ácido clorhídrico es fundamental porque no solamente va a producir la digestión de la proteína per se, sino que además activa el precursor que es el pepsinógeno. Este pepsinógeno da origen a la pepsina por acción de la hidrólisis que ha producido el ácido clorhídrico y la pepsina ya activa y actuando en el medio ácido creado por el ácido clorhídrico va a favorecer la acción sobre la proteína. El producto final van a ser polipéptidos porque la pepsina ejerce lo que se llama una acción endopeptidásica, es decir, actúa en el interior de la molécula dando como resultado fragmentos más pequeños. Como producto entonces de la digestión gástrica vamos a encontrar que al intestino van a llegar proteínas que han escapado a la digestión gástrica y polipéptidos. Entonces acá el bicarbonato cobra un papel fundamental porque es el que va a crear el pH alcalino necesario para la acción de las enzimas proteolíticas pancreáticas. Estas enzimas proteolíticas se dividen en dos grandes grupos. Una son las llamadas endopeptidasas, que son la tripsina y la quimiotripsina, y otras son las exopeptidasas, que son las carbopolipeptidasas A y B. Además, recordemos la acción de la elastasa. Entonces, como producto final de la digestión del complejo enzimático pancreático, vamos a obtener di y tripéptidos y vamos a encontrar también algunos aminoácidos libres. Entonces, estos posteriormente van a ser absorbidos a nivel intestinal. Recordemos que también están presentes amino y dipeptidasas en el ribete en cepillo del enterocito, que van a completar la acción sobre los pequeños péptidos resultantes de las endopeptidasas. En este esquema vemos que los aminoácidos se pueden absorber de distintas maneras. Acá está solamente graficada el cotransporte de los aminoácidos con sodio. Este cotransporte de aminoácidos con sodio es descrito fundamentalmente para los aminoácidos L y no es la única forma de absorber de estos aminoácidos L, porque existen distintos tipos de cotransporte. También los aminoácidos D se absorben, pero estos lo hacen, se cree que por un proceso de difusión pasiva. En el dibujo vemos también la acción de un transportador que se llama PEPT1 que produce el cotransporte de dipéptidos y tripéptidos junto con el hidrogenión al interior de la célula. Acá en el interior del enterocito existen dipeptidasas y tripeptidasas que van a dar como producto final entonces aminoácidos libres. En definitiva, lo que se va a absorber a la sangre son aminoácidos libres. Y este proceso está mediado por distintos grupos de transportadores. Es un grupo absolutamente heterogéneo y es específico además para determinados aminoácidos. Fíjense que en el proceso de absorción no se produce la absorción de proteína nativa, o sea, de proteína entera. Ese proceso solamente se produce durante las primeras horas de vida y hace referencia fundamentalmente a la proteína presente en el calostro, o sea, la absorción de inmunoglobulinas. Una vez que han pasado 24 o 36 horas, dependiendo la especie, ya el intestino queda absolutamente impermeable para la absorción de proteína entera. Y en el caso de producirse ese fenómeno, eso va a originar procesos de naturaleza patológica. El hígado es un órgano vital para el funcionamiento del organismo. Es la glándula
secretora mixta más grande del organismo, produce la bilis, que facilita la absorción intestinal de grasas y vitaminas liposolubles y permite la eliminación de productos del catabolismo como los pigmentos biliares. Pero además contribuye al mantenimiento de la homeostasis debido a su participación en innumerables procesos de biosíntesis y biodegradación. Las funciones del hígado exceden largamente los procesos estrictamente digestivos. Fíjense, tenemos funciones metabólicas, funciones de almacenamiento, función exócrina, función de conjugación y detoxificación, función endocrina y además presenta un muy desarrollado sistema retículo endotelial. En este cuadro describimos solo algunas de las funciones del hígado. Con respecto al aspecto puramente digestivo, vemos que produce ácidos biliares, favorables para la digestión y absorción de los lípidos y la absorción de las vitaminas A, D, E y K, que son las liposolubles. En el hígado se sintetizan proteínas, como por ejemplo la albúmina o los factores de la coagulación. Con respecto al metabolismo intermediario, el hígado interviene en el metabolismo del hidrato de carbono directamente en la homeostasis de la glucosa. Recordemos que el hígado es el órgano glucostático por excelencia. Produce además glucólisis, ciclo de Krebs, ciclo de Cori y la gluconeogénesis. Con respecto a los lípidos, en el hígado se produce la síntesis de triglicéridos, fosfolípidos y colesterol, oxidación de lípidos y producción de cetonas en el organismo y síntesis de las lipoproteínas. Con respecto al metabolismo proteico, interviene directamente en la síntesis y catabolismo de los aminoácidos y en la homeostasis de ácidos libres en el plasma. Y en relación a las vitaminas, produce la activación de la vitamina D, la activación de la vitamina B y síntesis de vitamina C. Su función de detoxificación puede interpretarse como ejemplo la desintoxicación del amoníaco a través del ciclo de la urea y de los xenobióticos, o sea, los fármacos y las toxinas. Y para la función de almacenamiento, recordemos que el principal órgano de depósito de glucógeno es el hígado, pero también se depositan vitaminas. Solamente mencionamos acá la A y la D, pero también vitaminas del grupo B. Y oligoelementos tales como el hierro, el cobre, el zinc y el manganeso. La bilis es una solución acuosa que está formada por compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. Dentro de los compuestos inorgánicos encontramos, por ejemplo, sodio, potasio, cloruro y bicarbonato, que son en definitiva quienes le van a dar el pH alcalino, que varía entre 7.4 y 8 en la mayoría de las especies domésticas. También vamos a encontrar otros iones, como por ejemplo hierro, cobre, fósforo. Los compuestos orgánicos presentes en la bilis son los ácidos biliares, ácido cólico, ácido desoxicólico o ácido queno-desoxicólico, que van a predominar según la especie que nosotros consideremos. Los ácidos biliares se pueden presentar conjugados o no conjugados. Cuando son conjugados, se conjugan con glicocola o con taurina, dando origen al ácido glicocólico y al ácido taurocólico, que a su vez se conjugan con sales alcalinas de sodio para originar así las sales biliares. Los pigmentos biliares, bilirrubina y biliverdina, son productos de desecho, pero tienen una gran importancia, no por su acción fisiológica, sino porque su concentración en sangre se la utiliza con un valor diagnóstico, es decir, sirven para diagnosticar ciertas patologías hepáticas. Sabemos que cuando en determinadas circunstancias se extirpa una gran parte del hígado, la víscera tiene una importante capacidad de regeneración. Ahora bien, ¿por qué ocurre este fenómeno? Se sabe que las células mesenquimáticas, como las del hígado y otros tejidos,
sintetizan un factor de crecimiento hepatocitario. Este factor de crecimiento hepatocitario estimula la regeneración hepática. En los casos en los cuales una cantidad importante de la víscera es removida, este factor de crecimiento hepatocitario aumenta su concentración sanguínea. La insulina, el glucagón, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tisular son todas sustancias que van a estimular la regeneración hepática, potenciando la acción del factor de crecimiento hepatocitario. Este estímulo hace que la víscera vuelva a su tamaño normal. Ahora, una vez que el tamaño normal se adquirió, es necesario un control para evitar el desarrollo excesivo de esta víscera. Entonces, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo se frena ese crecimiento? A través de los propios hepatocitos que producen citoquinas que inhiben la proliferación hepatocitaria. De esta manera se alcanza el tamaño original, el tamaño que corresponde a esa especie. La irrigación nutricia del hígado proviene de dos vías. Una es la vena porta. Esta vena porta se origina por los capilares en el intestino y van a ir conformando vasos cada vez mayores que conforman así la vena porta que luego se ramifica en el hígado. Y el otro aporte nutricional viene por la arteria hepática. La arteria hepática aporta el 25% del flujo. Tiene una presión parcial de oxígeno elevada y una presión de 90 milímetros de mercurio, o sea que aporta sangre oxigenada. Si el sistema porta por la vena porta, aporta el 75% del flujo al hígado. Ahora, desarrolla una presión mucho menor porque son vasos venosos, de 6 a 10 milímetros de mercurio, y aporta sangre desoxigenada. Ambas confluyen entonces hacia los hepatocitos y posteriormente descargan la sangre a través de la vena hepática. Ahora bien, a pesar de esa diferencia en el aporte de flujo de cada uno de estos vasos, vemos que el aporte del oxígeno es bastante parejo, o sea, el 50% lo va a aportar la vena porta y el 50% la arteria hepática. Recuerden que la vena porta, al ser una vena, tiene una función de capacitancia que le permite acumular mayor volumen sanguíneo. En las circunstancias en las cuales uno de estos factores decrece, proporcionalmente el otro aumenta para poder mantener constante el aporte de oxígeno. Veamos cómo es la circulación en los capilares hepáticos. Fíjense que los capilares drenan su contenido hacia la vena central del lobulillo. O sea que las ramificaciones de la vena porta y las arterias hepáticas confluyen en los capilares sinusoidales que van a terminar en la vena central. En tanto que los conductos biliares presentan una dirección de flujo exactamente contraria, o sea que acá se establece un mecanismo de contracorriente entre el flujo sanguíneo que drena hacia el centro del lobulillo y el flujo biliar que drena hacia el conducto biliar. El acino hepático es la unidad estructural y funcional del hígado. Nosotros encontramos que los hepatocitos se dividen en tres zonas dentro del acino hepático. La zona 1, que es la que está más en cercanía con la tríada conformada por la arteria hepática, la vena porta y el canalículo biliar. Una zona 2 que es intermedia y una zona 3 que es aquella que está más relacionada con la vena hepática. Cada una de estas zonas presenta diferencias metabólicas. La zona 1 es la que recibe la sangre con mayor presión parcial de oxígeno y más rica en solutos. En esta zona predominan las funciones metabólicas, el ciclo de la urea y la gluconeogénesis. En la zona 3, en cambio, recibe menor presión parcial de oxígeno y menor concentración de nutrientes por parte de la sangre que la irriga. Y aquí las vías metabólicas que predominan son la captación de la glucosa, la cetogénesis y la vía transformación de los xenobióticos. La zona 2 es una zona intermedia entre las dos mencionadas previamente. Dentro de la
fisiología hepática hay dos términos de fundamental importancia. Uno es el término colagogo. ¿Qué es un colagogo? Es una sustancia que aumenta el flujo de bilis por contracción de la vesícula biliar. Y en el caso de que la especie en cuestión no tuviera una vesícula biliar, lo que se produce es la contracción de la porción del colédoco condilatada que cumple función de vesícula biliar. Las sustancias que son colagogas son, por ejemplo, la colecistoquinina y la motilina. El otro término es colerético, y el colerético es aquella sustancia que favorece la formación de bilis hepática. Son ejemplos de coleréticos la secretina y las propias sales biliares. Se establece entonces una relación entre aquellas sustancias que van a favorecer la secreción de la bilis y aquellas sustancias que van a favorecer el vaciamiento de la bilis. Veamos, la secretina transportada por la sangre estimula la secreción ductal del hígado. Los ácidos biliares de la sangre estimulan la secreción parenquimatosa. La estimulación vagal produce contracciones débiles de la vesícula biliar, mientras que la colecistoquinina sanguínea produce una contracción más potente de la vesícula biliar al mismo tiempo que produce la relajación del esfínter de Oddi para que se pueda vaciar la bilis en la luz intestinal. La bilis se almacena y concentra hasta 15 veces en la vesícula biliar. Entonces vemos que la vesícula biliar es una estructura que está ausente en los equinos, la paloma, los ciervos, los camélidos y la rata, y tiene muy poca importancia en los rumiantes y cerdos, o sea que básicamente su acción es fundamental en el ser humano y en los carnívoros como el perro y en el gato. La función de la vesícula biliar es precisamente conformar la bilis vesicular, que se diferencia de la bilis hepática en el sentido que en la vesícula se reabsorbe cloro y bicarbonato y el pH en consecuencia es ligeramente ácido. Además, se secreta la mucina vesicular. El vaciamiento de la vesícula biliar se da en dos momentos diferentes. Uno es la secreción basal, la que se da en los periodos interdigestivos, donde básicamente vamos a encontrar contracciones intermitentes que coinciden con la relajación del esfínter de Oddi. Y el otro momento importante es el vaciamiento de la vesícula biliar en los momentos en que está presente el alimento, o sea, los momentos prandiales. Allí cobra importancia fundamental la acción de la colecistoquinina, tal como hemos visto anteriormente, y se producen movimientos que son de contracción rítmica y movimientos de contracción tónica. Estos movimientos coinciden con la relajación del esfínter de Oddi y se ven potenciados también por los movimientos intestinales que colaboran en este proceso de relajación del esfínter de Oddi para permitir así el vaciamiento de la vesícula. La bilis producida se vuelca a través del conducto biliar hacia la luz del duodeno. En la luz del duodeno sufre los procesos ya descritos en clases anteriores y se produce la reabsorción de las sustancias por la circulación portal que de esta manera vuelven al hígado. Es así como se recuperan las sales biliares para que cumplan su función de colerética. Cuando este ciclo descrito anteriormente se ve alterado, se produce una patología que se llama ictericia. La ictericia o amarillez se refleja fundamentalmente en las mucosas, tal como vemos en estas fotografías. ¿Por qué nosotros la vemos mejor en las mucosas? Porque en las mucosas predominan netamente los fibroblastos y la bilis la bilirrubina fundamentalmente, tiene gran afinidad por los fibroblastos, o sea, los tiñe con muchísima facilidad. Y siendo las mucosas una estructura que está a la vista, es muy fácil de esta manera poder identificar la situación patológica. Ahora, esta situación denominada ictericia puede tener su origen previo al hígado, entonces estamos hablando de una ictericia prehepática. Puede tener su problema en el hígado, entonces hablamos de una ictericia hepática, o tener
su origen en una lesión posthepática, o sea, después del hígado. Analicemos la primera, la ictericia prehepática. Vamos a ver que se produce por un aumento en la destrucción de los glóbulos rojos. Entonces va a aumentar la bilirrubina indirecta o no conjugada. Nosotros, si hacemos un análisis de sangre, vamos a encontrar la disminución del hematocrito, precisamente por la destrucción de los glóbulos rojos. Y en estas enzimas, llamadas GOT y GPT, que son enzimas que están en el interior del hepatocito, no vamos a encontrar alteraciones significativas. La ictericia hepática se produce cuando la lesión está dentro del hígado, disminuyen los hepatocitos funcionales. Entonces vamos a ver que hay un aumento de la bilirrubina directa o conjugada. Ahora, el daño hepatocelular tóxico agudo causa un aumento de la bilirrubina indirecta y también de las enzimas hepáticas. Pero si hacemos un análisis de sangre, vamos a ver que el hemograma presenta un hematocrito normal, debido a que no hay destrucción de glóbulos rojos. Y por último, la ictericia posthepática, que se produce cuando hay un problema que impide la llegada de la bilis al intestino delgado. Entonces vamos a encontrar un aumento de la bilirrubina directa o conjugada, un aumento moderado de las enzimas gamma-glutamiltransaminasa, fosfatasa alcalina y GOT, pero lo que nosotros más vamos a valorar de acuerdo a nuestros conocimientos de la materia es que vamos a tener un problema en la absorción de las vitaminas liposolubles A, D, E y K. Esta mala absorción no es solamente para las vitaminas liposolubles, sino para todos los compuestos grasos de la dieta, debido a que la presencia de la bilis es fundamental para que se pueda emulsificar la grasa y puedan actuar las lipasas pancreáticas. En el caso de tener una dificultad en la absorción de las vitaminas, fundamentalmente la vitamina K, vamos a encontrar una prolongación en el tiempo de la coagulación. Por último, analizaremos algunas de las funciones de las sales biliares. Ellas intervienen en la regulación de su secreción y síntesis, o sea que son colagogas y coleréticas. Intervienen en la formación de las micelas mixtas en la luz del intestino delgado. Van a favorecer la absorción de los ácidos grasos. Estimulan el peristaltismo intestinal. Este es un dato importante porque aquellas personas o aquellos animales que tienen disfunciones en la secreción de la vesícula biliar, vamos a encontrar que cuando se vuelca mucha bilis de golpe al intestino aumenta el peristaltismo. Y en los momentos en que la bilis no se vuelca por alguna situación patológica, al contrario, lo que se va a producir es una constipación. Además, las sales biliares limitan el crecimiento de las vellosidades intestinales y favorecen la absorción de sustancias liposolubles. Con esto damos por finalizada la clase de fisiología de las secreciones digestivas. Y la bibliografía que recomendamos es cualquiera de estos libros. Preferentemente aconsejamos el García Sacristán por ser un libro de fisiología veterinaria bastante actualizado, dado que se publicó en el 2018. De todas formas, los otros textos también son aconsejables para completar los datos relacionados básicamente a la fisiología humana.